Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda vez del taller a la manera del pastor y de nuevo agradezco el gran privilegio de poderme dirigir a todos ustedes desde aquí, Alemania, de mi casita. Y quiero entrar con una experiencia que tuve hace unos años. Me tocó traducir la conferencia de un hermano que se llama Ron Edmondson. Este hombre era primero un empresario y luego Dios lo llamó al ministerio a predicar, pero más que todo ahora se dedica a enseñar a líderes a nivel mundial. La conferencia que nos dio en aquel tiempo aquí en Alemania se titulaba Los 7 mitos del liderazgo. Y no voy a meterme a este tema, pero sí quiero referirme a uno que él mencionó. Y uno de los mitos, y sabemos que un mito es algo que no es real, algo que es un concepto falso o equivocado, podríamos decir. Y entre los 7 él mencionó el mito de que todos los hermanos de nuestras iglesias pueden ser liderados de la misma manera. Y él dijo que eso es imposible. No se puede ejercer nuestro liderazgo pastoral hacia todo miembro de forma igual, porque sencillamente la gente es muy distinta, muy diferente. Ya solamente un día estuvimos hablando de que incluso hay libros que se llaman Pastorear caballos, que se trata de cómo un pastor debe tratar con personajes como empresarios, líderes en otras áreas de la sociedad. Y ese tipo de personas requieren un liderazgo distinto de otro miembro de la iglesia que viva una vida sin implicaciones de liderazgo. Entonces tenemos que librarnos del mito de que tenemos que tratar a nuestras ovejas todas iguales. Eso es algo que no es real, no es realista y no es bíblico tampoco. Si vemos la gran diversidad que Dios creó en la creación, es impresionante de que Dios nos creó a los seres humanos. Dios creó cada pedacito de la naturaleza en forma única. Los seres humanos tenemos nuestra ADN que es única. Eh, un biólogo una vez me dijo que cuando como en Alemania se caen las hojas de los árboles en el invierno, y luego en la primavera vuelven a crecer millones, sillones de hojas en los árboles. Y los biólogos se han dado cuenta de que no hay ni una sola hoja en el mundo que sea idéntica. Ahora, imagínense qué diversidad eh, eh, en la creación. Incluso cuando cae la nieve, aquí en Alemania han chequeado los cristales de nieve que caen y también se han dado cuenta la estructura de todos los cristales de nieve, que es un número que ya no hay número que yo conozca, y todos son únicos. Eso es nuestro Dios. Dios ha creado una gran diversidad, casi infinita, respecto a la creación física, la animal, la de plantas y la en el ser humano. Mas, sin embargo, Dios ha creado esta gran diversidad con tal de que las partes se unan y se lleguen a complementar. Pero cada parte es distinta y cada parte requiere, en cierta manera, un trato distinto con tal de que reconozcamos y honremos lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona y por lo tanto tenemos que tratar a cada persona de manera individual porque nuestras personas a quienes Dios nos ha dado para que los pastoreemos, esas personas vienen no solamente con una genética única, sino también vienen con biografía única, con experiencias buenas, malas, traumáticas, buenísimas, gloriosas y todo por el medio. Todo es único. Y nuestra gran tarea como pastores es no solamente atender al individuo, respetar y honrar su individualidad, sino también de buscar de cómo puede este individuo encajar en lo que es el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12 vemos de que en el cuerpo de Cristo
Se está hablando de que hay un solo cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En 1 Corintios 12:27 nos dice eso. Entonces, esta gran diversidad nos tiene que llevar a estudiar a las personas, nos tiene que pasar tiempo, llevar a pasar tiempo con ellas, oyendo sus historias, oyendo sus inquietudes, pero siempre pensando cómo puedo yo utilizar todo esto, lo que me cuenta el hermano, con tal de que yo le pueda ayudar a encontrar su puesto, llenar su lugar, que es muy importante en lo que es el cuerpo de Cristo. Como ya en una introducción la vez pasada dije que nosotros debemos ser como David, que en nuestro corazón debe ser crear nuevas identidades de gente que viene con problemas, con dificultades y de todo, pero siempre tenemos que ver el cuadro mayor. Ayudar a un hermano en una necesidad es una cosa muy linda, pero nosotros tenemos que pensar más allá. Que hay hermanos que tienen experiencias increíblemente difíciles. Yo acabo de enterarme de la muerte de la nieta de unos hermanos muy queridos en Guatemala. Una niña lindísima, pero se murió a los 17 años de edad. Muy trágico, muy triste. Vamos a ayudar, vamos a consolar, vamos a estar, pero Dios tiene un plan más allá del duelo. Dios tiene siempre un plan más allá de lo obvio. Por eso cuando leemos en Efesios 3:20 al 21, leemos de que cuando pedimos algo a Dios, que Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Quiere decir que suceda algo en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, y nosotros atendemos el caso, damos un consejo, damos un versículo bíblico, damos lo que podemos dar, pero tenemos que recordar que Dios tiene propósitos siempre mayores. Se pueden desarrollar ministerios de experiencias traumáticas. Conozco una hermana en la isla de Ibiza, en España. Ella hace años perdió su hijo mayor en un trágico accidente náutico en la mar nadando. Ella fue devastada, fue una experiencia que casi la destruyó, aunque es cristiana desde hace muchas décadas. Pero poco a poco, superando el duelo, superando el dolor, ella ahora fundó una asociación de duelo en Ibiza y está llegando a toda España con sus experiencias, con sus consejos de cómo atender a personas que han perdido seres queridos. O sea que siempre en cada experiencia que nuestros hermanos hagan, puede haber un cuadro mayor de Dios. Y ese debería ser nuestro anhelo de ver qué quiere Dios hacer en y a través de las vidas de nuestros hermanos a quienes Dios nos ha dado a nuestro cuidado. Ahora, la gran diversidad que tenemos en los hermanos es algo que ya se estudió. Y aquí yo personalmente admito que he cometido el grave error de pensar de que los hermanos de la iglesia todos deberían funcionar de un cierto molde, de un cierto patrón. Y nunca me di cuenta hasta como unos 4 años atrás, me di cuenta de que realmente deberíamos estudiar más de que cómo son de diferentes los hermanos. Todos que hemos sido pastores sabemos una cosa, tenemos unas ovejitas que son pero tan diferentes a las demás, no cuadran. Queremos hacerles cuadrar, pero no permiten. Y a veces pensé que son rebeldes, a veces pensé que no entienden, pero lo que realmente pasa es que Dios los ha hecho tan diferentes y es Dios quien los ha hecho diferentes y no pueden salir de lo que son. Y nosotros deberíamos mejor encontrar de cómo son para poder atenderles mejor. Entonces, en esto a mí me ayudó mucho y recomiendo altamente que se consigan el libro de un teólogo alemán que se llama Christian Schwarz,
que se llama Los tres colores de tu espiritualidad. Este hombre, Christian Schwarz, hizo una investigación mundial en miles, más de 5,000 iglesias en todos los continentes, en muchos países. Él estudió iglesias y su crecimiento en todos los tipos de denominaciones, pentecostales, no pentecostales, bautistas, menonitas, metodistas, incluso católicos y luteranos. Todas las iglesias existentes, él les hizo un examen y él llegó a descubrir ciertos patrones que son muy interesantes para que nosotros los tomemos en cuenta. Por ejemplo, él encontró de que en todos los cristianos, y aquí estoy hablando de gente convertida. Bueno, algunos dirán que en la Iglesia Católica no hay convertidos, pero no me meto a este tema. Pero los que son convertidos, que ha estudiado, él encontró que los hermanos se descubren 9 estilos diferentes de cómo los hermanos pueden entrar a una relación con Dios y cómo realmente experimentan personalmente a Dios. Y es impresionante de cómo son de diferentes los 9 estilos que él descubrió y los verificó a nivel mundial en miles de iglesias. Y nosotros hacemos bien en entender de que en nuestra iglesia existen este tipo de personas. Y si nosotros atendemos a los hermanos todo igual, y les exigimos y les aconsejamos a todos idénticamente, vamos a perder algunos porque algunos no nos pueden entender, porque ellos tienen su estilo y realmente, aunque quisieran, no pueden salir de su estilo, y si lo hacen realmente se violan a su propia personalidad. Nada más voy a mencionar los 9 estilos que se descubrieron estoy hablando se llama la espiritualidad personal de un cristiano. Quiere decir que cómo uno vive la fe y cómo uno experimenta a Dios, cómo cada individuo se acerca a Dios y luego también llega a encuentros con Dios. Y los caminos y los estilos son completamente distintos. No hay un solo camino y no hay un solo estilo. Los 9 estilos que descubrió el señor Christian Schwarz se llaman el estilo racional, el estilo sensorial, el estilo ortodoxo, el estilo bibliocéntrico, misionero, ascético, entusiasta, místico y sacramental. Bueno, solo voy a comentar brevemente porque el tema es muy grande, pero sí para que tengan una idea de qué estamos hablando. El cristiano racional tiene sus encuentros con Dios cuando usa su razón. Cuando es una persona que lee mucho, que reflexiona y piensa mucho, y usando su razón y su mente, allá tiene experiencias donde Dios, según él, le habla. Son personas que piensan mucho, son personas que hacen preguntas muy incómodas y muy difíciles a veces de contestar, pero esa es su manera como ellos se encuentran con Dios. Es un estilo muy difundido, particularmente aquí donde vivo yo, en Europa. El estilo sensorial son personas que no les gusta tanto leer, no les gusta tanto pensar profundamente en textos, pero sí son personas que encuentran a Dios en la naturaleza. Son personas que van a caminar en un bosque cerca de un río, o que van a la playa, o lo que haya de geografía donde estén, y allá, estando fuera en la creación, ellos se sienten muy cerca de Dios, observando tal vez los pajaritos volando o los peces en un lago. ¿Qué importa? Allá, estas son personas que allá tienen sus encuentros con Dios cuando se sienten cerca, unidos con la creación de Dios. Y los encuentros que tienen con Dios son tan válidos como los racionales, solo que son muy diferentes.
Los ortodoxos, ya sabemos que la palabra ortodoxo quiere decir la enseñanza pura. Los ortodoxos son personas que les gustan las reglas, les gusta todo ordenado y de que no haya desorden en la iglesia, que no haya desorden en sus cultos, que no haya desorden en su vida diaria. Son personas que son se fijan mucho en las reglas buenas que nos da la palabra de Dios para vivir. Pero sabemos que hay hermanos que no mucho les gustan las reglas, y no estoy hablando de reglas de no pecar, sino que reglas así, estilos de reglas de cómo se vive la vida cristiana. Los bibliocéntricos son personas que solo te contestan con la Biblia. Tú les dices, buenos días hermano, ¿cómo estás? Y te contestan con el salmo tal y he aquí el Señor está conmigo, o en la presencia de Dios estoy. uh, Personas que solo encuentran a Dios a través de la lectura de la Biblia, leen la Biblia, viven la Biblia, y eso es su manera de encontrarse con Dios, y por supuesto es un estilo muy válido y muy bueno. Los misioneros entre nosotros, ellos solo tienen un tema, tienen el tema de evangelizar. Según ellos, todo cristiano debería estar evangelizando todos los días, por lo menos una persona. Y no tienen otro tema, pero ellos en el evangelismo personal, allá se encuentran con Dios. Y por eso se sienten tan felices en eso. Y allá es donde se sienten muy cerca de Dios cuando están hablando de Jesús a personas que no lo conocen, y eso es toda su vida. El otro grupo se llama los ascéticos. Esas son las personas que les gusta estar solas. Es las personas que les gusta mucho ayunar, preferiblemente una vez a la semana, o como lo hago yo, todos los días ayuno toda la noche y entre comidas, pero dicen que no vale. Bueno, pero regresemos al tema. Los ascéticos son personas que encuentran a Dios cuando ellos se niegan a alguna cosa, como la comida. Son los hermanos que les gusta los desvelos, orar toda la noche. Ese tipo de estilo de vida les gusta porque allá ellos encuentran a Dios. El próximo grupo es muy diferente, es el grupo de los entusiastas. Ellos encuentran a Dios en las emociones. Digamos, ellos son las personas que se oyen más en nuestras reuniones, son las que gritan aleluya y amén más fuerte, las que cuando cantan siempre lloran y se sienten en la emoción de la alabanza, orando, sienten mucha emoción. Les encanta las reuniones de la iglesia con mucha buena música, y las emociones les ayudan a acercarse a Dios, y es un estilo tan válido como los demás. El penúltimo grupo se llama los místicos. Los místicos son los hermanos quienes siempre están tratando de encontrar los secretos más profundos de la verdad y de la Biblia. Esos son hermanos quienes van muy profundo en el estudio de la palabra de Dios, y tan profundo que algunos no les entienden, pero ellos sí allá encuentran realmente, se encuentran con Dios cuando se dan cuenta de cuál detalle del tabernáculo de Moisés conecta con qué pasaje en el Nuevo Testamento. Yo soy uno de estos a veces, y allá se emocionan cuando ven la perfección de la palabra de Dios, de cómo los versículos se complementan y se explican, y encuentran sus momentos con Dios cuando realmente encuentran los secretos más profundos de la palabra de Dios. Estoy hablando de cosas buenas y no de malas, por supuesto. El último grupo, ahora cuidado con la palabra, se llama el sacramental, pero no estoy hablando de los sacramentos de la Iglesia Católica, sino que el estilo sacramental
son personas que necesitan algo físico para sentir la presencia de Dios. Por ejemplo, un sacramental necesita que el edificio donde la iglesia tiene sus reuniones, que esté bien arreglado, que el altar enfrente esté bonito, limpio, nítido. Estas son personas que necesitan cosas exteriores para encontrarse con Dios. Y no es nada malo, no es de juzgar esta manera de ser, pero ellos allá en este orden de las cosas, allá encuentran a Dios y se sienten a Dios muy cerca. Entonces aquí podemos ver, claro que hay mucho más que hablar de estos 9 estilos, pero se dan cuenta de que en tu iglesia hay hermanos así. Pero si tú tratas al racional lo mismo que vas a tratar al entusiasta, tú vas a tener un problema. El entusiasta es alguien que dice que, hermanos, aplaudan, dancen, pero el racional está parado preguntando, no tengo ganas de danzar, no tengo ganas de gritar o de hacer alguna cosa emocional. Yo necesito pensamientos para que me lleven al encuentro con Dios. Y aquí tenemos el conflicto entre grupos en nuestra misma iglesia de que unos se acusan a otros solo por no conocer el estilo del otro. Y por eso nosotros los líderes deberíamos reconocer que hay estilos muy diferentes en nuestros hermanos de cómo ellos experimentan a Dios. Hay personas que tal vez ni saben cantar y ni quieren cantar. Obligarles a ellos a cantar a toda voz con mucha emoción sería violarlas. No les ayudamos. Claro que Dios no se va a fijar si uno tiene una voz buena o mala, pero la personalidad es la que tenemos que cuidar. Hay personas que les encanta ayudar y allá encuentran con Dios cuando hacen cosas para otras personas. Haciendo un pastel para la iglesia, haciendo un pastel para un vecino que esté enfermo, cosas así, y allá encuentran a Dios. Y todos estos estilos delante de Dios son estilos válidos y son estilos que se tienen que reconocer y que se tienen que honrar de parte de nosotros los líderes con tal de no destruir al corazón del hermano que actúa de esta forma porque realmente ese es su estilo. Y nuestra tarea como líderes debería ser, en primer lugar, reconocer que hay estilos muy distintos. En segundo lugar, apoyar a estos hermanos de que puedan desarrollar su vida y su caminar con Cristo en su estilo y afirmarse incluso en este estilo. O sea, que no obligarles a hacer cosas que no les nacen, y luego enseñar a respetar también a los otros estilos. ¿Por qué se van personas de las iglesias? Mire, una de las cosas más comunes que se oye es que uno le dice, es que el tipo de alabanza no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque el estilo que lleva dentro de sí no le ayuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a criticar? ¿Vamos a acusar? No, tenemos que ver maneras en que todos, con todos estilos, puedan tener sus encuentros con Dios que todos necesitamos, pero para eso tenemos que salir de la ignorancia respecto a estos estilos que sí son, les digo otra vez, son estilos verificados, que esos sí existen si nosotros lo queremos o no. Entonces, otros se van de la iglesia, es que la predicación para mí es muy dogmática, la predicación es muy seca, es muy teórica. Para un racional sería el mejor tipo de predicación, porque el racional no gusta una predicación donde solo hay emociones expresadas en palabras. Y así
Nosotros los pastores tenemos una tarea muy, muy difícil y es una responsabilidad muy grande de reconocer estas cosas. No siempre vamos a poder atender a las necesidades de todos. Claro, de eso no estoy hablando, pero por lo menos podemos desarrollar una conciencia de que entre nuestros hermanos hay personas que no son como yo. Si tu estilo, pastor, si tu estilo es misionero, y si tú siempre le dices evangelizar, mire, la persona ascética prefiere quedarse en su casa ayunando en lugar de ir a la calle a evangelizar. Entonces, por favor, le dejemos al ascético ayunar y orar de rodillas toda la noche y el otro grupo misionero que se vaya a la calle, pero no estemos obligando a personas que no les nace porque Dios no les ha hecho así a hacer cosas que no les va a ayudar realmente. Es muy importante, es muy sensible. Y yo pienso que sería bueno que se consiguieran este libro para estudiarlo detenidamente, porque este libro de Christian Schwarz también indica de cómo podemos ayudarnos unos a otros a comprender nuestros estilos, a respetar el estilo de otros y también a aprender de otros estilos, porque la madurez cristiana empieza cuando yo empiezo a desear aprender algo de un hermano que tiene un estilo prácticamente opuesto al mío. Solo mencionar uno, el racional y el entusiasta. Casi son estilos, casi se contradicen. Pero si estos estilos están bien confirmados, estos hermanos, en su manera de cómo se encuentran con Dios, madurez será cuando empiezan a interesarse por el estilo del otro, sin juzgar, sin menospreciar, sino reconocer. Mira, tú encuentras a Dios leyendo y estudiando textos, yo no. ¿Qué podría yo aprender de ti? Y viceversa. Allá entra la madurez verdadera en los cristianos. Pero ¿quién tiene que guiar en estos procesos? Pues nosotros. Y por eso nuestro trabajo no es tan fácil. Para terminar, quiero nada más llamar la atención a dos errores y dos peligros que nosotros podemos cometer. Yo los he cometido, por eso estoy hablando como alguien que ha aprendido por las malas, y yo espero de que tal vez algunos de ustedes puedan evitar estos peligros, y para mí personalmente lo considero ahora ya errores. El primero ya lo mencioné. Yo crecí en ciertas iglesias con ciertas teologías y prácticas, y yo sin querer queriendo, decimos en Guatemala, yo llegué a creer de que todos los cristianos tenían que ser iguales. O sea que todos los cristianos deberían orar igual, leer la Biblia igual, vivir su vida igual, tener las mismas actitudes, preferiblemente tener las mismas actividades todos, y llegué a creer de que el cristianismo se trata de un molde cristiano que alguien sacó de la Biblia y todos tenemos que ver que cabemos en este molde. Pero la realidad es que no hay molde. No hay molde porque hay mucha diversidad también en el cuerpo de Cristo. Yo creo de que si hay una ADN biológica, también hay una ADN espiritual. Por lo menos yo leo así, 1 Juan 3:9, que la simiente de Dios permanece en los que hemos nacido de Dios. Aquí está hablando de la ADN divina, y la ADN siempre es individual. Yo pienso de que cada quien de nosotros es único y tenemos que ser tratados únicos también de parte de nuestros líderes. Pero si nuestros líderes nos están metiendo en un molde parejo para todos, realmente estamos perdiendo este gran valor, esta gran bendición
de ser diferentes, porque la meta no es de que todos sean únicos, sino que los únicos sean uno. Y aquí está la unidad en la diversidad. Eso es el punto que tenemos que lograr. Tenemos que entender de que los cristianos somos como un gran ramo de flores, flores de todo tipo de color y de tamaño. Y este ramo en junto es un ramo muy lindo. Y la pregunta nunca sería cuál es la flor correcta en un ramo de flores grande y de muchos colores. No, porque el ramo es uno. Pero el ramo consiste de flores individuales de todo diferente, color, tamaño, de todo. Necesitamos entender de que Dios no nos está llamando a meter nuestra gente en moldes teológicos denominacionales, incluso de tu propia convicción cristiana. Vívela, pero por favor ayuda a la persona a encontrar su propio camino con Dios y no metas a nadie en moldes porque tarde o temprano eso no va a resultar. Los cristianos que están siendo forzados en actuar de maneras que no les nace de corazón porque Dios no les ha hecho así, estos cristianos o se van a frustrar o se van a resignar y van a ir o se van a volver hipócritas. Y no nos conviene ninguno de estos en nuestras iglesias. Busquemos maneras en que cada quien puede ser quien es delante de Dios con sus idiosincrasias y con sus particularidades y con su estilo de cómo experimentar a Dios y luego miremos cómo juntamos toda esa grey para que sea una grey, un ramo de flores que realmente sirve para la gloria de Dios. El segundo error y el segundo peligro que miro yo es de que de parte de los pastores a veces menospreciamos el trabajo de los hermanos pensando, y no lo hacemos por malicia, sino lo hacemos porque así nos han enseñado, pensando de que lo máximo en la vida es lo que llamamos equivocadamente el ministerio tiempo completo de pastor o de apóstol, profeta, evangelista. Pero miren, también ser ama de casa es un ministerio. También ser albañil es un ministerio. Yo no podría ser albañil, sería el fin de las construcciones. Y tenemos que entender de que nosotros, por gracia del Señor, nos ha llamado a servir en un ministerio que se llama pastor, anciano, líder, lo que sea. Pero nuestro ministerio, nuestro servicio en el reino de Dios no tiene un valor más que un hermano que trabaje en su trabajo particular, un empresario que tiene su tienda, un médico, un abogado. ¿Qué importa? Tenemos que aprender de que Dios a todos nos hizo diferentes. Y no podemos ser todos pastores, ni es necesario. Pero los pastores no deberíamos cometer el error de ver con menosprecio. No lo vamos a decir, por supuesto, pero podemos pensar que él solo es abogado, pero yo sirvo a Dios. No, el abogado puede servir a Dios a través de su profesión. El empresario puede y debería servir a Dios a través de su empresa. El médico debería servir a Dios a través de su profesión. Y no hay ninguna diferencia en valor en lo que hace uno de mis hermanos en su vida laboral como que hago yo en mi vida, porque mi vida es muy diferente. Y yo pienso que a veces he tenido experiencias cuando hermanos han sentido eso, han sentido de que su trabajo y su vida diaria no es valorada porque no sirven en una obra o no sirven en la iglesia. Mucho cuidado con eso,
La vida es la vida que Dios nos dio y la experimentar a Dios se debe y se puede todos los días, 24 horas, en todo lugar. No necesitamos un sitio ni un horario para realmente encontrarnos con Dios. Jesús, cuando habla de adoración en Juan 4, 23 al 24, Jesús quita del concepto de la adoración dos cosas, porque él le dice a la samaritana, vosotros creéis que sabéis dónde se debe adorar, pero yo les digo que adoración es adoración cuando es en espíritu y en verdad. Con adorar, muchas veces en nuestras iglesias está equivocadamente limitado solamente a, por ejemplo, cantar canciones, pero no, disculpen. Adorar es una actitud de estar de rodillas delante de Dios en mi corazón en todo el día. Adoración para mí, la primera forma de adorar a Dios fue el trabajo que hicieron Adán y Eva en el jardín de Edén, porque yo no leo nada de ellos que estén cantando o levantando manos a Dios, pero trabajaban y el trabajo era la primera forma de expresar adoración. Adoración se puede expresar a través del canto, a través de la danza, a través de muchas cosas, pero adoración es una actitud básica del corazón que puede ser expresada de muchas maneras. Entonces Jesús cuando enseña a adorar, él dice que ya no hay ni tiempo, tampoco hay lugar, cómo y dónde se debe, cuándo y dónde se debe adorar, porque la adoración es en espíritu y en verdad. O sea que Dios busca adoradores, no busca cristianos que practiquen la adoración en ciertos tiempos. No lo hace. Y por eso tenemos que volver a hacerles sentir a nuestra gente que valoramos sus trabajos, que valoramos sus esfuerzos que hacen, que valoramos el trabajo de las amas de casa, que están en la casa atendiendo a sus hijos, creciéndolos. Valoremos a los que están en trabajos difíciles. Valoremos todo eso porque Dios les ha puesto allá para adorarle en su y a través de su trabajo. Yo pienso que cuando hacemos eso, nuestra gente se va a sentir mucho más valorada, mucho más apreciada y se van a sentir mucho más honrada, porque el que trabaja bien y el que ejerce su profesión o su oficio bien, para mí delante de Dios ha cumplido tanto como el pastor que ha hecho bien su trabajo de lo que sea, de preparar una predicación o de llevar de llevar consejos o de llevar consejería con una pareja. Todos estamos llamados a servir a Dios en lo que Dios nos ha dado de dones. Y no todos los dones son iguales, como lo vimos hoy. Hermanos, espero que les haya sido de ayuda un poquito. Yo les bendigo desde aquí y deseo de que Dios nos abra los ojos y que Dios nos siga dando emoción y entusiasmo para esta labor pastoral, porque es muy digna, es muy bonita. Y que Dios nos ayude a realmente llevar a nuestra gente al punto de que tengan identidades cambiadas que luego pueden también cambiar nuestra sociedad. Eso les deseo para Honduras. Saludos y hasta la próxima.